Bienvenidos a todos a esta clase de cita. Y estamos estudiando la Confesión de Fe Westminster y estamos tocando el tema del arrepentimiento en la última hora y la fe en esta hora. Las dos palabras describen nuestra respuesta a la gracia salvadora. Y lógicamente, viene después de la regeneración, donde Dios nos despierta, nos da vida de arriba para que podamos responder a su gracia salvadora con arrepentimiento y fe. Y ya tocamos el tema del arrepentimiento, que es una faceta de la respuesta apropiada, dejando a los ídolos, volviendo a Dios, poniendo la fe en Jesucristo para recibir la gracia de la justificación y adopción, para empezar la vida de santificación hacia la glorificación. En esta clase específicamente definimos la fe salvadora. Bíblicamente y vamos a examinar en más detalle, pero en general, bíblicamente hay varias definiciones o aspectos, mejor dicho, de la fe. Pero vamos a enfocarnos en la fe salvadora. Y la fe salvadora tiene varios componentes. También tiene un componente intelectual, emocional y voluntivo. Y tenemos que entender otra vez la persona que está respondiendo a nuestra presentación del Evangelio. No tiene que ser teólogo, pero en general él tiene que entender que son ciertas cosas que tiene que aceptar, cosas históricas, cosas intelectuales en cuanto a ciertas verdades. Por ejemplo, Jesús vino de Dios y se encarnó, por lo menos eso, y se sacrificó. Algunas cosas básicas tiene que entender. Entonces el aspecto mental o intelectual, el aspecto emocional tiene que ser conmovido, tiene que tener cierto cariño, amor para Jesucristo, y también tiene que entregarse a Cristo para ser transformado por Cristo. Y también, si algunos de ustedes han estudiado lo que se llama evangelismo explosivo, ellos en esa presentación hablan de diferentes aspectos de la fe. Por ejemplo, la fe intelectual, la fe temporal, la fe salvadora, la fe que confía únicamente en Jesús. Y son varias maneras, varias manifestaciones de la fe en la Biblia. Y en un sentido, casi todas esas manifestaciones se incluyen en la fe salvadora, pero vamos a enfocar en una definición específica de la fe salvadora, la fe que resulta en la justificación y la adopción. Muy bien, vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda, tu iluminación, porque vamos a presentar verdades tuyas, verdades que tú habías dado a los apóstoles, verdades que Cristo mismo enseñó. Te pido que me ayudes, que me llenes, que me guíes, para que te represente correctamente bien y que presente muy bien las buenas nuevas y la respuesta bíblica que tú requieres cuando una persona oye el Evangelio. Gracias, Padre, por estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la letra B, que dice: fe, un don de gracia que es dado a través del ministerio de la palabra, que es el instrumento para apropiarse de la salvación. Y me gusta esa palabra apropiarse, porque estamos hablando de cómo nosotros recibimos la gracia salvadora. Porque la posesión bíblica reformada es muy distinta a la de la Iglesia Católica. Y cuando las personas me preguntan cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la protestante, y yo siempre doy por lo menos dos distinciones, dos diferencias.
Uno es la autoridad. Biblia más tradición. Ok. La segunda es, y en términos cotidianos, cómo se adquiere los bienes. En otras palabras, cómo recibo todos los beneficios de Cristo. Y la fe reformada bíblica dice que solo por la fe más nada. Y la posición católica romana dice por la fe más otras cosas. Entonces, en general es la diferencia, pero vamos a ver otra vez cómo es imposible que la salvación se reciba por las obras. Se recibe así por la obra de Cristo, por la obra de obediencia activa de Cristo, por la obra pasiva de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, hasta por la ascensión de Cristo. Solo por Cristo, por Cristo, por Cristo. Y Él obedeció por mí, murió por mí, es decir, resucitó por mí, ascendió por mí. Y si yo entro por fe bíblica, fe salvadora en unión con Cristo, todo lo que Cristo ganó, obtuvo en su obra redentora se me aplica. Y solo por fe. Y fe llega a ser el instrumento y no la obra. No es una obra, es la cuchara que recibe nada más la medicina. Y que nosotros recibimos a Cristo y entramos en Cristo. Adquirimos a Cristo. Cristo. Y la fe redentora, salvadora, es confiar únicamente en Cristo, más nada. Muy bien. Definiciones general. La fe es una confianza en una persona, en este caso es Dios, es Jesucristo. Aceptación del testimonio de una persona. Aceptar el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Como Dios dijo en 1 de Juan capítulo 5, este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo Dios no tiene la vida. Entonces Dios declaró desde el cielo, este hombre es mi Hijo amado, escúchalo. Entonces aceptamos ese testimonio, aceptamos el testimonio de Dios que dice que Cristo había bendito del cielo, se encarnó y vivió aquí en la tierra por 33 años. Entonces aceptamos el testimonio acerca de Cristo y es confianza también en una persona para nuestro futuro. Cristo nos ha dicho muchas cosas acerca de nuestra salvación futura, acerca de nuestra glorificación personal, transformación hacia la imagen perfecta y pura de Cristo, también la transformación gloriosa de nuestro cuerpo físico y también muchas cosas acerca del reino futuro de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, estamos confiando en estas promesas acerca de lo que Cristo mismo y otros apóstoles habían profetizado acerca del futuro. Son, parte de la definición en general. Elementos. Primero que nada, vamos a tocar algunas expresiones de la fe que en algunos casos son falsas, en otros casos son buenas, pero no son suficientes. La primera, muchos de los liberales y muchas de las iglesias liberales han aceptado definiciones de la fe que no requiere un fundamento histórico. Y entonces enfatizan tanto la experiencia personal, el encuentro personal con Jesucristo, que ellos dejan de hablar tanto de una fe histórica o una fe basado en verdades y hablan y perdóname si no estoy expresando correctamente bien la posición de Kierkegaard, pero fue un teólogo filósofo que habló de un salto ciego. Y la fe salvadora no es un salto ciego. La fe salvadora tiene evidencias históricas,
tiene evidencias proféticas, tiene evidencias milagrosas, tiene evidencias de transformación de billones de personas, bueno, en este caso millones, más de 1 billón de personas. Y entonces es una fe basada en evidencias, a pesar de que es una fe en cosas invisibles, no es sin evidencias. No hay dicotomía entre conocimiento y fe. Como voy a leer estos textos porque son muy útiles cuando estamos hablando aún con la gente incrédula. Dice Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por sus compatriotas judíos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Muy útil ese versículo, porque es muy posible tener sinceridad, es muy posible tener una fe religiosa, pero una fe no basada en conocimientos adecuados, pleno conocimiento. Es decir, la fe en Cristo, la fe salvadora, sí requiere cierto conocimiento acerca de Dios. Otra vez, no tenemos que ser teólogos, pero hay que creer en ciertas verdades del Creador y de su Hijo encarnado. No hay dicotomía entre la historia y la fe. Y no puedo enfatizar esto demasiado. La fe cristiana es una fe histórica, no como el gnosticismo u otras expresiones de religiones asiáticas, que todo es intuitivo, todo es subjuntivo, todo es espiritual, pero hay que mirar hacia adentro. No, la religión cristiana es una religión histórica, es una religión basada en la historia, es una religión que ni existiera si no fuera por ciertos hechos concretos históricos. Así como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, mencionando los testigos oculares históricos. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, actos históricos, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Entonces el resto de este capítulo argumenta que si no fuera por la resurrección, nuestra fe es en vano y ni existiera. Porque ¿dónde estaban los apóstoles cuando Cristo se murió? Estaban escondiéndose, estaban con mucho temor, estaban huyéndose de los romanos. Entonces, lo que los cambió, transformó, fue un hecho histórico. Fue ver con los ojos a Cristo vivo, resucitado. Bueno, entonces él menciona una lista. Dice que luego dice que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, quien es Pedro, y después a los 12, los discípulos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún por algunos, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En otra palabra, Pablo está diciendo la base histórica.
la base con testigos oculares, diciendo que no, todas esas cosas en verdad sucedieron. Y yo conté una vez como 10 diferentes grupos de testigos oculares, y aquí Pablo dice que una vez Cristo se apareció a 500 personas a la vez. Y Pablo añadió, si no me creen a mí, hay que ir para entrevistarles a ellos, porque esas cosas no fueron hechas en la esquina, estuvieron hechas a la luz, en público, y todo el mundo lo veía. Entonces, si no me creen, entonces hay que hablar con más de 500 testigos oculares. En otras palabras, Pablo quería enfatizar que nuestra fe es una fe histórica. Tampoco no hay dicotomía entre la lógica y la fe, porque Pablo enfatiza mucho en Romanos 12, en otros textos, que lo que pensamos es muy importante y tenemos que llevar cautivos todos los pensamientos de Cristo, y dice que estamos transformados por la renovación de nuestras mentes. La fe cristiana es una fe mental, es una fe intelectual, no cabe duda, es una fe histórica, es una fe que tiene lógica, y no hay contradicción entre la fe y la lógica. Y no es mero asentimiento a las enseñanzas de las escrituras o de la iglesia, pero incluye esto, como el uso de la palabra fe en Judas. Es un texto famoso. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En este texto, la fe no quiere decir confiar en Cristo. La fe quiere decir el cuerpo de enseñanza, el cuerpo de verdades. Y dice que hay que luchar por este cuerpo de verdades bíblicas acerca de Cristo y su salvación. Pero no es mero asentimiento, pero incluye un asentimiento a estas verdades. Es misterioso, sobrenatural, pero no mítico. Segunda de Pedro 1:16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. No mera confianza en el futuro. Algunas personas dicen que, yo tengo fe, todo va a salir bien, pero ni están pensando en Dios. No, sí tiene, la fe salvadora sí tiene cierta orientación hacia el futuro, pero es en una persona que está profetizando cosas que van a suceder en el futuro, pero no es mira confianza en el futuro. Y tampoco es la mira fe temporal, como Jesús lo hace claro. Es que en Juan 6, y nosotros sí confiamos en Cristo para que nos dé comida, nos dé trabajo, nos dé protección, confiamos en Él para que nos dé muchas cosas materiales, para que nos dé seguridad, etcétera, etcétera, salud, pero es una fe que confía en Cristo para que Él nos diera cosas materiales, entonces, y que son beneficios temporales, y no para toda la eternidad. Es una expresión verídica de la fe, pero no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la fe salvadora. Y en Juan 6, Cristo había amonestado a la multitud, diciéndoles en versículo 26, en verdad les digo
que me buscan porque habían buscado a Cristo después de que habían recibido los panes del milagro que Él hizo multiplicando panes, que me buscan no porque hayan visto señales, entonces su fe no está enfocada en mí. La señal tenía propósito para identificarme como hijo de Dios que había venido del cielo. Pero ustedes no lo ven así, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Entonces, sí, estoy con esta habilidad de darles comida y pueden confiar en mí para que les dé comida, pero no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de una fe salvadora. La fe salvadora es mucho más de una fe temporal. Tampoco es una actitud positiva o poder de pensamiento positivo. No es ser optimista, como muchos aún en la iglesia han predicado optimismo, puro optimismo, pensar positivamente, es el secreto para poder avanzar la vida. Quizás es correcto, pero no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con la fe salvadora. Y ya hemos tocado no mera sinceridad o celos religiosos, porque requiere ciertos conocimientos. Y la gente puede ser sumamente sincera, pero sinceramente equivocada. Entonces el conocimiento correcto se necesita. Bueno, vamos a ir rápidamente por los elementos bíblicos. Primero, ya hemos hablado de la necesidad de ciertos conocimientos, no completo pero suficiente. Creer en la palabra de Dios como autoridad de Dios. No tiene que defender la Biblia apologéticamente, pero tiene que confiar en términos generales que es la palabra de Dios, porque estamos dándoles lo que la Biblia enseña acerca del camino de salvación. Por lo menos la fe salvadora cree en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, que ya hemos leído ese texto en 1 Juan 5:10. Asimismo, el apóstol Pablo dio gracias en cuanto a los tesalonicenses por su disposición de recibir la palabra de Dios como la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y es importante que la gente acepte la autoridad de la palabra de Dios para poder aceptar las verdades del Evangelio. No tienen que ser teólogos, no tienen que ser apologéticos, o es decir, personas que sepan defender de manera sofisticada la Biblia, pero en términos generales tienen que confiar en el mensaje bíblico acerca de las buenas nuevas. Número 2, asentimiento a la evidencia de la creación y la historia. En otras palabras, todo esto que yo ya he dicho acerca de las evidencias. La creación en sí es una evidencia de la existencia de Dios. Pablo argumenta así en Romanos 1. Pero también hay muchas evidencias históricas en cuanto a cómo Dios había trabajado y había dado mensajes a través de milenio, empezando 2000 años antes de Cristo, con Abraham y luego Moisés poniendo en forma escrita muchos de estos detalles en forma de narrativa y de leyes para que nosotros entendiéramos lo que Dios había hecho históricamente. Entonces es cierto asentimiento a estas evidencias. En Juan 9:18 encontramos estas palabras del apóstol. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. En otras palabras, habían visto milagro, pero rehusaron creer en lo que habían visto. y si la Biblia habla de la resurrección de Cristo, si la Biblia habla de la encarnación del Hijo de Dios que llegó a ser hombre y persona con dos naturalezas, en un sentido tenemos que aceptar estas evidencias
para poder tener una fe salvadora. Y en un sentido toca también las emociones, a sentimientos de todo corazón. Es una convicción profunda y sincera en la veracidad e importancia del objeto de la fe. Hay que ver cierta atracción, cierto cariño a esta persona formidable, majestuosa, que es Cristo Jesús en toda su hermosura. Y entonces hay que tocar, la fe salvadora toca las emociones. Y la confianza quizás es el aspecto más importante porque implica una entrega, toca la voluntad. El aspecto volitivo de dar la vida a Cristo, entregar la vida, tener la disposición de ser transformado por Cristo, dándole la vida. Cristo hablaba mucho de la necesidad de negar la vida y entregársela a Él mismo. También es el aspecto de la confianza en lo que Dios había prometido para el futuro, porque sus ciertas cosas, el cielo, la segunda venida, la glorificación de los creyentes y también el establecimiento del reino eterno de Dios. Hay que creer en términos generales en lo que Dios había prometido acerca del futuro. Hebreos 11 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es invisible. Entonces nuestra fe no es salto de fe, quizás medio paso. Sí, tenía evidencias, pero como dice este texto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un compromiso con la persona de Cristo. Y hemos visto en el tema de Juan, es unión íntima con Cristo, principalmente confiando en Cristo por los logros pasados, las obras redentoras, confiando en que su muerte sí vale y vale para mí. Y hay que creer eso, en su muerte y en su resurrección y en las promesas acerca del futuro. Y la Biblia habla de las señales, y las señales no son para entretener, no son para crear un medio ambiente de circo. Las señales son para señalar, apuntar. Si Cristo puede levantar gente de entre los muertos, entonces esa señal señala que tan importante y especial y sobrenatural es esta persona que puede hacer milagros. Entonces es una señal. Juan no habla de milagros, él habla de señales que apuntan a Cristo, que indican que este es. Hay que tomar en serio esta persona es la persona sumamente más importante del universo. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Juan capítulo 6, no voy a leer todo esto, pero habla de la necesidad de permanecer en unión con Cristo, con mucha metáfora de comer, de beber, comer de Cristo, comer su sangre, beber de Él, ser nutrido por Cristo, permanecer en Cristo, tener unión con Cristo. La fe consiste en una relación, en una unión íntima con una persona, Jesucristo. Y como ya hemos dicho, es una absoluta transferencia de confianza de nosotros mismos a otra persona, una completa entrega de uno mismo a Dios. Número 3 dice el objeto de la fe. No hay nada más importante que este punto. La fe es valiosa solo si tiene un objeto correcto
un objeto que en verdad es suficiente para ayudarme. Porque muchas personas hablan de la fe, hablan de fe, yo tengo fe. Muchas veces están diciendo que yo soy una persona optimista. Yo creo que las cosas van a salir bien, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Otras personas, así como Jesús enseñó, tienen una fe general en Dios mismo, pero una fe general, un respeto para Dios tampoco es fe salvadora. Jesús dijo en Juan capítulo 14, y ustedes creen en Dios, pero creen también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús quería que la gente creyera específicamente en Él, porque el que tiene a mí tiene al Padre. Para poder tener al Padre hay que tenerme a mí. Entonces hay que creer en mí. Cristo enfatizó esto docenas de veces en los evangelios. No el objeto de fe. Y cuando estoy evangelizando, cuando la persona habla de fe, yo le pregunto, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Y a veces nunca mencionan a Jesucristo. No, hay que predicar el evangelio con toda su gloria. Estamos hablando de Cristo. Entonces, el elemento esencial en las buenas nuevas es la persona. Es la persona, ni los hechos, ni la muerte, ni la resurrección, es la persona. Ni los beneficios, perdón. La adopción son cosas magníficas, magnificentes. Pero es la persona que nos trae esas cosas. Hay que confiar en la persona. La fe salvadora tiene un enfoque especial. Sobre todo lo que hace la fe salvadora es recibir a Cristo. Como dice Juan en capítulo 1 de su evangelio. Y es un texto que muchos de ustedes han memorizado. Versículo 12 dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, los que creen, reciben y creen. Y eso quiere decir aceptar a Cristo y descansar en Cristo, reposar en Cristo. Sabbat en sí es una manifestación, es una expresión física de descansar, reposar en la obra de Dios, en la obra salvadora de Jesucristo. La fe no fija los ojos en las bendiciones de Cristo, tales como el perdón y la vida eterna. Al contrario, la fe salvadora fija sus ojos en Jesucristo, en Jesucristo. Y no intentamos separar las bendiciones de la persona, pero cuando compartimos el Evangelio, la buena nueva es Cristo mismo. Y es a través de nuestro Salvador que fluye todas las bendiciones. Hechos 15, versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo enfoca su fe en la persona de Jesucristo. Es la idea que él expresa aquí en Gálatas 2:20. Entonces, ¿cuál es la fuente de fe? ¿De dónde viene? Bueno, los arminianos dicen que viene de la persona, pero viene por dentro. Yo fe, por dentro tengo fe en Dios. No, la Biblia no enseña eso. La gracia de la fe no surge del interior del pecador, sino que es un don de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes,
sino que es don de Dios. La fe misma es don de Dios. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios nos da este instrumento para que recibamos a Cristo, para que confiemos en Cristo. Con este don de la fe confiamos en Cristo. Y los medios de la fe, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Ordinariamente es la palabra, el ministerio de la palabra. Y la palabra, el ministerio de la palabra. ¿Hay algún tiempo en que la palabra no sea el medio? Romanos 10, bello ese capítulo, comenzando con versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es por medio de la palabra que Dios otorga la fe, por medio de la predicación de la palabra en particular. Es interesante, ¿verdad? Que la palabra, yo puedo leer la palabra y Dios me está dando la fe por medio de la palabra. Pero este texto enseña que también hay que predicar. La persona enviada es la persona que predica. Y predica la palabra. Yo puedo compartirles con experiencia que sí, mi fe se aumenta por leer la palabra. Pero cuando estoy escuchando sermones, es cuando en verdad mi fe crece. Mi fe crece por medio de sermones muy bien hechos, bíblicamente hechos, que exponen con toda la gloria de Cristo y su obra redentora. Es cuando mi fe brilla y se manifiesta y crece. Los sacramentos y la oración sí también son medios. Ayer celebramos la Santa Cena, y cuando estamos mirando los alimentos, cuando estamos oriendo, estamos digiriendo los alimentos y estamos poniendo expresión a todo lo que implica ser unido a Cristo, ser nutrido por Cristo, permanecer en Cristo. Y el sacramento nos ayuda, nos hace recordar, pero también en el mismo momento, por la presencia de Cristo, nos está dando alimento para que crezcamos en nuestra fe. Por eso es un medio que Dios usa para darnos y hacer crecer nuestra fe. La fe responde de manera diferente a las distintas partes de la palabra. A veces es animado a obedecer, temer, abrazar a Cristo. Todas las respuestas son parte de confiar solo en Cristo para la justificación y para la santificación. Y en todo, en la vida presente, y confiando en todo lo que Dios ha prometido en cuanto a la vida futura. Entonces, la fe va, viene, crece, puede ser débil o fuerte, pero el hecho de que la seguridad de la victoria, la fe puede ser débil o fuerte, la fe puede ser atacada y debilitada. Pero con respecto a la salvación, no es la medida de fe que vale, es el objeto. Tomando un ejemplo, supongamos que hay dos pasajeros que están al punto de abordar un avión. Un pasajero tiene mucha confianza en el piloto, conoce mucho acerca de las inspecciones meticulosas que requiere el gobierno federal de los aviones. Conoce las estadísticas y la posibilidad más remota de un accidente. Aborda el avión lleno de confianza, con preocupación ninguna. El otro pasajero es un novato sumamente nervioso y tiene una fobia de volar.
tiene mucha paranoia y temía que el avión se estrellara. Pero de todos modos aborda el avión. Y ¿sabe qué? Los dos pasajeros llegan seguros a su destino. Uno con mucha fe, uno con muy poca fe, pero con fe. Y abordó y los dos llegaron. Los hijos de Dios serán victoriosos. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios, la garantía de victoria. Hebreos 12, y terminamos con este texto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hay que poner los ojos puestos en Jesús. Hermanos, oremos. Gracias, Padre, por acordarnos de esta respuesta necesaria, arrepentimiento y fe. Gracias por la gracia de fe. Gracias por darnos ese don de fe para que nosotros creyéramos en Cristo. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque y nuestros ojos en Jesús, para que tengamos la confianza de los pecados perdonados y para que crezcamos hacia la imagen de Jesús y para que tengamos confianza también en las cosas que han de venir. Y todo esto, Padre, para que seamos efectivos, obreros efectivos para la gloria de Cristo en este mundo. En el nombre de nuestro Rey Jesús te lo pedimos todo. Amén.